Bueno, entonces vamos a ver el último slide de esta parte, que es un punto en el cual ayer ya habíamos visto que teníamos algún problema y se mantiene, que son las velocidades que tenemos en banda ancha, móvil y fija, y la velocidad de carga y descarga, ¿no? O sea que al final, digamos, es lo que me determina junto con la latencia la calidad del servicio. Y fíjense que ahí sí estamos con problemas, ¿no? O sea, aquí tenemos los promedios de velocidad de descarga, siempre más alta que la descarga, por algo es asimétrico, pero fíjense, acá están los países desarrollados, Japón, Francia, Inglaterra, Portugal, España, y aquí está el sector más rezagado de América Latina. O sea, realmente, bueno, eso ustedes lo notan claramente, también varía según las regiones, según la parte, o sea, digamos, todavía, y eso lo vamos a ver que afecta bastante, una cosa que vamos a analizar del índice de digitalización, en general uno no se muere por la confianza en las redes. O sea, ustedes tienen que hacer una presentación en serio, ¿no? O sea, que se les va el empleo en la presentación, ¿no? En un lugar que ustedes no tienen el ambiente controlado, ustedes no se juegan a poner un video que cargue mucho. O lo hacen descarga al disco duro, o dicen aquí habría un lindo video y aquí está el link, pero ustedes no se juegan al empleo de que voy a dar clic y va a aparecer el video. Bueno, eso después lo vamos a ver que afecta. Y en buena parte, además del tema de lo que tiene que ver con la latencia, son las velocidades de carga y descarga, tanto en banda ancha móvil como en banda ancha fija. Bueno, con esto terminamos la primera parte y vamos a ver ahora entonces lo que tiene que ver con la digitalización del consumo global. O sea, bueno, ya tenemos que hay velocidad, estamos mejorando, los precios van bajando, todavía nos falta para algunos países menos para llegar a la frontera, hay otros que están bastante más lejos de la frontera, pero vamos a ver, bueno, todo esto es para que se consuma, que fue lo que habíamos visto ayer. Vamos a ver qué sabemos del consumo. Bueno, ¿cuántas horas por mes se gastan en Internet en América Latina? Unas 22 horas. Aquí tenemos 21.7, debe haber subido un poquito, pero no altera mucho. Una variación bastante grande, de 32 a 15. Pero fíjense que América Latina está bastante cerca, como en montones de variables del promedio mundial. O sea, siempre estamos mejor que las regiones más rezagadas y peor que los países desarrollados. O sea, pero en materia de uso, prácticamente, podemos decir, el mundo está en 22-23 y América Latina está en 21-27. O sea que con respecto al mundo no aparece un patrón demasiado diferente, sí lo que se ve es una diferencia bastante grande entre países. Pero, ¿cuál es el patrón del consumo online? Primero, el tema central es que el consumo está muy fuertemente concentrado en redes sociales. Más de 10 horas son dedicadas mensuales a las redes sociales, seguidas por los portales, los servicios de entretenimiento y ese tipo de cosas. O sea, de alguna manera, después vamos a ver, hay un gráfico específico sobre eso, América Latina es la región con uso más intensivo de redes sociales. O sea, digamos, hay explicaciones diversas, ninguna me convence mucho cuando digamos ahí la veo. Somos Bueno, más sociables. ¿qué? Somos más sociables. Sí, pero por ejemplo, y bueno, pero se supondría, bueno, pero ¿por qué lo hago por internet y no...? Digo, hay gente que dice, bueno, América Latina tiene un porcentaje muy alto de migrantes educados. No altamente educados, pero más, o sea, a diferencia de otros sectores de migrantes que prácticamente casi en algunos sectores son apenas alfabetos, los emigrantes de América Latina no son analfabetos, entonces las comunicaciones, pero son siempre explicaciones ad hoc, hasta ahora, pero ese es después, la estructura es bastante similar a la de Europa. De Europa, digamos que todo el mundo dice que es muy intelectual Europa, nosotros tenemos un patrón de lo más atrasado que nada, tienen 7 y algo de horas de redes sociales, seguidos por servicio, entretenimiento y portales. En Estados Unidos sí varía un poquito en el sentido que los servicios ocupan un porcentaje un poco más grande. Pero fíjense... Sí, por ejemplo, ¿no influye la cuestión de la estructura de edades de la población? Posiblemente, o sea, digamos, influyó mucho también el hecho del acceso al móvil. O sea, el gran uso de redes sociales se está haciendo por móvil. Los jóvenes utilizan mucho más móvil que los viejos. Entonces, ahí hay varios... Pero no he encontrado ninguna explicación. Otro tema así de los links individuales. O sea, resulta que una persona que está online en Lima
perfectamente puede tener la tercera parte de una persona que esté online en Estocolmo, de ingreso, ¿no? O sea, o están online, aquí no estamos hablando de los que no están online, los que están online igual tienen quizá una relación de 3 a 1, y sin embargo los dos gastan en redes sociales más o menos, uno gasta 7 horas, el otro gasta 10. O sea, el patrón, eso lo hablábamos algo ayer, ¿no? El patrón de consumo en línea no responde directamente a las idiosincrasias, no responde directamente al consumo. Y fíjense acá. Acá tenemos el número de usuarios, ¿no? de las redes, y acá está el porcentaje de usuarios respecto al total de personas que usan Internet, ¿no? Y fíjense que en América Latina es el récord absoluto, tiene 78% de la gente que usa Internet, usa redes sociales. No quiere decir que esté los 78% de tiempo, ya vimos que son unas 10 horas, pero fíjense que está lejos por arriba de los demás. O sea, entonces eso por un lado tiene algunas características que vamos a ver después, pero en la medida que estas plataformas de agregación se están transformando en instrumentos muy buenos de negocios, de comercio de micro y de pequeña empresa, esto puede estar abriendo un espectro que la mayoría de los que estudiábamos PYME y temas similares nos habíamos comido totalmente. O sea, no hay duda que y fíjense, ya tenemos que la mitad de los latinoamericanos usan Internet. Y de esa mitad, 78%, o sea, estamos hablando de un porcentaje bien alto, casi 40% de la población de América Latina está en redes sociales. Entonces, bueno, ahí hay unas posibilidades, unos espectros tremendamente grandes. Vamos a ver, en materia de uso, ¿no? Los latinoamericanos no solo estaban más conectados a redes sociales, sino que el uso mensual era superior casi en 5 horas respecto al resto del mundo. O sea, no solo usamos más las redes, sino que la usamos bastante más tiempo. Y fíjense, inclusive desde el punto de vista de los operadores estos OTT, los que manejan estas redes, de los 10 mercados más grandes del mundo. Fíjense que estamos hablando, claro, Brasil es uno de los países más grandes del mundo, pero 5 de los 10 mercados más grandes del mundo están en la región. Brasil, Argentina, Perú, México y Chile. Teniendo que aquí hay dos economías que son para el mundo bastante pequeñas, como Chile y Perú, son medianos para América Latina, pero son bastante pequeños. O sea, acá hay todo un tema de investigación, quizás más para la gente que está en sociología, o más para la gente que está en temas de inclusión social, pero acá hay un instrumento que no lo habíamos visto antes. O sea, claro, uno puede decir, bueno, esto no sirve para nada, es una pérdida de tiempo, pero creo que es la manera menos inteligente de actuar. Wilson, cuando dicen 10 mayores mercados, ¿mercados de qué? De redes sociales, en el fondo Facebook. En particular de redes sociales, ¿no? De redes sociales. O sea, digamos, claro, teniendo en cuenta que aquí está jugando con mercados como Alemania, mercados como Estados Unidos, claro, siempre hay que descontar China, que es otra escala, ¿no? Pero uno no pensaría que entre los 10 de redes sociales del mundo esté Chile o Perú. O sea, no entraría, o sea que acá hay un tema bien importante, y digo, así como había tesis para los de la organización industrial, hay unas cuantas tesis para la gente de sociología y afines. Aparte de la estructura de edades que apuntaba la profesora, bueno, sabemos que las estadísticas en la región no necesariamente reflejan la verdadera estructura que tiene el empleo y desempleo. ¿No será que también los que usan muchas redes sociales o están desempleados o están, digamos, en una marginalidad de empleo? Puede ser, o sea, puede ser que haya gente que está buscando, puede ser que haya toda esa gente que sale de la población económicamente activa porque ya deja de buscar empleo, pero estos números son muy fuertes, fíjate acá. ¿Y el costo, Wilson? ¿Cómo? ¿Del costo? O sea, pero el costo ha caído mucho. O sea, por eso no tienen tanto costo, o sea, son prácticamente gratis. Entonces, son países con menos ingresos, pero que el comunicarse no les cuesta. O sea, el punto es que, claro, o sea, si uno empieza a combinar lo que ustedes están aportando, lo que sí hay es que hay una constelación de cosas. El costo bajó, no hay duda que si tuviéramos los costos de hace 5 años, ni soñar. Los móviles pegaron mucho más en la gente joven. Las redes desarrollaron aplicaciones muy buenas para móviles.
Entonces, si uno empieza a juntar esos elementos, igual a uno le queda, bueno, acá hay un tema de investigación, ¿no? O sea, digamos, y para la gente que está en los temas de política, ni hablar. Ustedes saben perfectamente los pesos que han tenido las redes sociales para movilizar gente, e inclusive en Brasil en los últimos meses. Entonces, acá, para la gente que está en el tema social y de inclusión, es un tema enorme. Ni hablemos de la gente que está en las cosas de discusión política. O sea, acá hay cosas, digamos que, y la verdad es que no sabemos. Pues objetivamente no sabemos, debe haber seguramente 8 papers que no conozco, pero son temas que, pero fíjense los números, o sea, estamos hablando en América Latina de 285 millones de personas. Saquen los muy viejos, saquen los que están en el campo aislado, saquen los menores de 5 años, por poner alguna cifra, estamos hablando de un sector muy, muy grande. O sea, esto es más, es más del casi el triple de la población de México y 50% más que la población de Brasil, los que están en redes sociales. Entonces, aquí, por eso yo también muchas cosas, esto uno no tiene respuesta, pero para una universidad es ideal, porque bueno, digamos, genera temas para prácticamente todas las facultades. O sea, no hay una que diga, no, a mí esto que me importa, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, lo de costos puede ser que a la gente, a algunos sectores no le interese, pero aquí va. Bueno, fíjense acá, el otro fenómeno, los videos, que ya habíamos visto ayer, o sea, ahí teníamos datos de Estados Unidos. Miren el número de videos promedio por espectador. O sea, estamos hablando de, en materia de millones, van desde 15 millones acá, unos 21 millones acá, pero por otro lado, sobre un año, estamos hablando de por lo menos del orden de 80 a más de 100 videos por año. O sea, también es un fenómeno que tenemos poco explicado. O sea, ¿por qué los países tienen, digamos, que la gente le gusta ver imágenes? Se sabe, que la gente le gusta ver fotos, se sabe, pero hay diferencias grandes y América Latina es un consumidor muy importante de imágenes. El cine es caro, es verdad, pero no es así como que uno diga, la gente sustituyó de 100% cine por esto, ¿ustedes saben? Sí, la cosa de los videos, ¿existe la información de qué tipos de videos es lo que se ve más? Se sabe que es YouTube, esencialmente, pero a diferencia, después vamos a ver, siempre vamos adelantando cosas, ¿no? Hay algunas actividades en el cual el control por alguno de los OTT globales es total, redes sociales. Sin embargo, en videos es un área en el cual existe mucho más fragmentación. YouTube es dominante, pero en videos, al igual que en comercio electrónico, hay jugadores nacionales y jugadores regionales relativamente importantes. Posiblemente en los videos haya un contenido cultural más fuerte, por ejemplo, que la pura plataforma de redes sociales. A lo mejor yo uso la plataforma de Facebook indiferente del país que estoy, porque a mí lo que me interesa es la persona con que me estoy comunicando, mientras que cuando voy a un video, a mí no me emociona mucho ver el video de otra región del mundo. O sea, eso lo vamos a ver después. O sea, en videos es una de las áreas en las cuales diría, si hay que buscar alternativas para la región, una de ellas es video. Pero bueno, ¿cómo ligas? Porque, por ejemplo, en Facebook tú abres videos. Sí. Entonces ahí van. Estos son de los sitios de video, ¿no? Entonces está en YouTube y Facebook, pues están. No, y después vamos a ver la lista de los que ofrecen videos y es bastante más grande. Claro, lo que pasa es que justamente lo que hablamos de esta convergencia, ¿no? O sea, uno trata de separar. Ahora, ya por ejemplo, nosotros datos de lo que hace la gente en YouTube, o por ejemplo, lo que hace la gente en Facebook no tenemos. Obviamente Facebook lo tiene. Pero cuánto tiempo la gente pasa comunicándose con una persona, cuánto tiempo está actualizando su mural, cuánto tiempo está viendo video, eso no lo sabemos. O yo por lo menos no he visto datos de eso, ¿no? Entonces la idea que uno tiene es que si estos son el número de visitantes únicos mensuales. Visitantes únicos mensuales significa que si yo entro 3 veces cuenta por uno. ¿Cómo lo hacen eso con cookies generalmente? Fíjense que si uno dice, bueno, ¿quiénes son los que juegan acá en serio, no? Fíjense, en América Latina 170 millones de personas ven el aparato de sitios por mes, como visitantes únicos. 145 millones Facebook, 130 millones más o menos los sitios
de Microsoft, ciento y algo de millones de sitios de Yahoo. Fíjense que aquí estamos hablando de mayor uso que la población completa de México. O sea, a ese nivel. Y fíjense que cuando empiezo a bajar, Terra fue adquirido por Telefónica, si no me equivoco, el primer jugador latinoamericano fuerte aparece aquí, que es Mercado Libre, no despreciable, 45 millones es la población de Argentina, un poco más que la población de Argentina, es casi la población de Colombia, o sea, no es irrelevante, pero ustedes ven claramente que el patrón grueso de consumo está dado por lo que llamábamos los OTT o las plataformas globales de integración. Ahora, si uno va a los sitios más populares, ¿no? O sea, acá está dividido en tres. Tenemos abajo los sitios locales, acá tenemos los sitios internacionales y aquí los internacionales adaptados. O sea, digamos, muchos de los sitios más importantes han hecho adaptaciones, por ejemplo, para el español, ese tipo de cosas, o sea, que no lo ponen en frío. Y ustedes ven que con la excepción de Brasil, pero bueno, el portugués tiene que estar jugando allá, más o menos los sitios locales andan ahí por un tercio apenas de los sitios más populares. Brasil, claro, el portugués obviamente juega, pero si yo sumo el blanco, que son los sitios internacionales adaptados, y el amarillito, que son los sitios internacionales no adaptados, yo me encuentro que hay más o menos 2 tercios. Entonces fíjense, acá empieza a aparecer un fenómeno. Nosotros somos muy usuarios de online, ¿no? Pero ese uso online está básicamente mediado por plataformas que son esencialmente globales. Y eso no quiere decir que el contenido sea global. O sea, yo puedo estar viendo una película o un corto del Santo en YouTube. El contenido es mexicano, pero está en una plataforma global. Entonces, eso no quiere decir que todo el contenido sea extranjero, por decirlo así. Lo que está diciendo que aún el contenido local frecuentemente es globalizado por plataformas internacionales. Y acá tienen el porcentaje de contenido local. Hay una cosa que calculan que es el índice de popularidad, y parece que es un índice que tiene su valor como cualquier otro índice, y fíjense que América Latina aparece como la región del mundo a donde el contenido local tiene menos peso. Claro, en cierto sentido, en algunos lados el idioma ayuda, o sea, en otros lados ayuda también cierto nivel de censura de Internet que impide la llegada de señales del exterior, pero nosotros somos buenos consumidores, no tenemos las plataformas de agregación fuertes, y en materia de contenido tenemos contenido, pero no somos grandes usuarios en una comparación mundial. Ahí hay un tema para sociología más precioso. O sea, ¿qué es lo que lleva primero a que uno coloque el contenido en las plataformas globales y no en plataformas locales? Una pregunta. Y el otro es, bueno, ¿por qué a lo mejor somos más bilingües que otras regiones del mundo? Estamos más dentro de la esfera del inglés, que es una esfera muy global, pero bueno, son típicos temas de investigación interesantes. Y acá, si uno pone los sitios más populares en América Latina, que eso uno encuentra, los sitios de redes sociales, los sitios para adultos no son muy importantes, es una cosa rara, o sea, sin embargo hay países que son extremadamente importantes, aunque no los creen. Hay algunos países donde llegan como 20% del uso. Pero lo que uno nota, fíjense que era lo que hablábamos el otro día, ayer, de el consumo versus un poco la producción. Los sitios que tienen que ver con comercio electrónica, banca y gobierno tienen un peso bastante reducido. O sea, en realidad todavía somos básicamente usuarios de portales que nos interesan, de redes sociales y de video. Ese es el grueso del consumo de eso. Hay gente que sí maneja el banco por internet, hay gente que hace los trámites gubernamentales, pero no es el grueso. Ahora uno puede decir por suerte, o sea, qué cosa más horrible que yo tuviera 80% de mi tiempo interactuando con el banco, o que tuviera 80% del tiempo interactuando con el gobierno para pagar los impuestos o para conseguir un permiso de circulación. O sea, algunos de estos números bajos no son tan malos de entrada. Imagínense que esto diera, no, que en lugar de estar viendo video, yo gasto 80% de mi tiempo online con el banco. Bueno, si soy una empresa financiera hace sentido, pero si soy un particular, hablaría de una ineficiencia tremenda de
de las situaciones. Vamos a ver algunas actividades que sí son dinámicas, o sea, que abren espectro, pero que sin embargo no pesan tanto, pero que son a donde puede haber oportunidades interesantes. Una, el comercio minorista. Conseguimos algunos datos, el comercio, fíjense, es chico, o sea, todavía eran alrededor de 18 millones de personas, o sea, no es una cifra así como para impresionarse, pero duplicando entre el año 12 y 13. Los sitios de noticias, paradójicamente, uno diría la gente le interesa los sitios de noticias, crecen mucho y saben, sobre todo cuando hay elecciones. Eso es lo que hemos notado. En América Latina las elecciones a veces se concentran 8 o 9 países en un solo año, y se nota que los sitios de noticias suben enormemente cuando hay un proceso electoral y las otras cosas van bien para abajo, O sea, son dinámicas, pero no juegan los sitios de deporte, los sitios de cupones, los sitios de venta de carros, no son. O sea, si uno mira el grueso, América Latina es un gran consumidor de portales, en general es un gran consumidor sobre todo de redes sociales y es un gran consumidor de plataformas de video. Esas son las características básicas de nuestro consumo. Bueno, esto ya lo venimos diciendo desde ayer, pero bueno, esto es un mundo donde hay dos plataformas globales, dos OTT, que son los que Google y Facebook. Los sitios de Google ya habíamos visto, 142 millones de usuarios. Puede ser, los números siempre van cambiando, depende digamos de la encuesta que sea, pero estamos hablando de la inmensa mayoría de la audiencia online pasa por sitios Google. Después siguen, obviamente, como habíamos visto, y lo otro que habíamos visto, Facebook tiene 94% del tiempo que se gasta en redes sociales. O sea que en realidad aquí estamos hablando de mercados en los cuales hay una concentración mucho más grande de la que uno se encuentra en mercados de bienes, por ejemplo. Sin embargo, no son mercados estáticos, y eso es importante. El hecho de que haya una gran concentración no quiere decir que no estén entrando y saliendo jugadores. Hay jugadores que estaban hace 10 años y que hoy no están, y hay jugadores que entraron en los 4 o 5 últimos años, y hay un montón de gente que gasta tiempo en Instagram, en Tumblr, en Pinterest. O sea, digamos, de eso después vamos a ver, por un lado hay homogenización y por otro lado hay diversificación. ¿Está claro? Sí, bueno, por ejemplo, en el cuadro anterior, ¿sí? Por ejemplo, de Google Sites, es que Google tiene como tiene correo, tiene buscador, motores de búsqueda, y tiene el Google Maps, que sería como la competencia de Facebook, ¿no? Entonces, pues no sé ahí si hay esa separación de Google Sites, o sea, los 142 millones de usuarios, es todo, ¿no? No, yo no he visto, pero para los que, por ejemplo, los que tengan que hacer investigación de esto, que es una cosa interesante, el sitio básico de esto para información siempre es Comscore, ¿no? Que son los que hacen, esto siempre se hace por encuestas, no hay otro mecanismo posible. Y Comscore saca informes sobre, Comscore se escribe como Commercial Score, una cosa así, y Comscore siempre está sacando informes sobre el avance de la digitalización en varias partes del mundo, y generalmente ahí por marzo, abril, saca un informe sobre la digitalización en América Latina del año previo, y también saca a veces la situación del comercio electrónico en América Latina, la situación de las redes sociales. Para la gente que le interesa el tema es una de las fuentes más interesantes, ¿no? Y vamos a ver 2 o 3 slides antes de cambiar de tema sobre qué sucede en el sector productivo. Y ahí sí terminamos el conjunto de slides, pero eso era imprescindible tener el stock. Primero, la publicidad digital. Ustedes ven, la publicidad digital tenía un peso bastante reducido comparado, miren por ejemplo, con la televisión. Todavía estamos en una situación en la cual la televisión tiene más peso que la publicidad digital, pero las tasas de crecimiento son bastante más grandes. Lo que se nota sobre todo es que las tasas de crecimiento, si bien es positiva todavía, es bastante más chica en lo que tiene que ver con prensa escrita. ¿Qué es la sensación que ustedes tienen? Que va bajando en prensa escrita. La publicidad digital entonces todavía no domina, pero va creciendo muy fuerte. El comercio electrónico como porcentaje del comercio minorista, fíjense, si bien las tasas son interesantes, en algunos países son muy altas, el comercio, fíjense, estamos hablando cerca del 1 y 2%.
O sea, el comercio electrónico todavía, si bien es importante para algunos bienes, no está siendo todavía mella en el retail. O sea, todavía no, digamos los supermercados siguen siendo los supermercados, las grandes tiendas de departamentos siguen siendo las tiendas de departamentos, el comercio electrónico no aparece con porcentajes muy altos, y en eso América Latina también está rezagada en el mundo. En el mundo estos porcentajes que aquí están entre 1 y 2, en América Latina andan entre 4 y 7% del comercio. Posiblemente, según algunas gentes, eso se deba a los problemas con la logística de distribución de los correos. O sea que... Y la otra es de que, por ejemplo, las grandes tiendas departamentales ya tienen su portal. Sí, tienen. Entonces no Sí. sé si eso se contabiliza, Sí, se contabiliza, aparte, sí. No, se contabiliza. Lo ponen como comercio e-commerce. No, se pone como e-comercio. O sea, Ah. todavía inclusive los supermercados también tienen Sí, despacho, Walmart. pero no es el... O sea, América Latina está rezagada en comercio electrónico. O sea, si uno dice, bueno, el promedio mundial, ¿cómo va? ¿No? O sea, que ahí hay cierto rezago. Y vamos a ver 2 o 3 cositas. Estos cuadros simplemente son para que los tengan como referencia. Bueno, ¿qué sucede con el nivel productivo? En el nivel productivo uno encuentra que las actividades más habituales, o sea, lo de siempre, establecimientos con computadoras, que usan internet todos los días, que usan email, en América Latina están ya muy altos. O sea, no estamos hablando de microempresas o solo el empleate a ti mismo. O sea, esos porcentajes están bastante altos. Las cifras son viejas. Fíjense que esto da casi vergüenza presentar. Es lo que estoy hablando. 2006, 2010 con suerte. La verdad es que los análisis sobre Internet y digitales en el sector productivo de América Latina son malos. O sea, digamos, hay pocos datos, y cuando uno encuentra... Y esto es tomado de un libro publicado en 2015. O sea, un autor serio de 2015, lo que puede reportar de cifras, estamos hablando de 2006. O sea que en última instancia hay toda un área de investigación ahí sobre utilización de las tecnologías de la información en la actividad productiva, que está bastante rezagado. Hay estudios por países. Fíjense acá también datos más o menos viejos, pero por lo menos no son de 2006. Hay los estudios de los software de planificación de recursos en las empresas, el ERP, y los de manejo de las redes de clientes, el CRM, y ustedes lo que encuentran es lo esperable, o sea, porcentajes bastante grandes en las empresas mayores, porcentajes bastante menores en las empresas más pequeñas. Pero esto, fíjense, son datos viejos y además muy basados, por ejemplo, si ustedes van a la nota al pie del libro que está en la bibliografía, van a ver que en algunos países no menores, como los datos de Argentina, están basados en una encuesta de 1000 empresas. O sea, ahí hay toda otra área enorme para la gente que quiere hacer investigación. Estamos mal en lo que se refiere al análisis de lo digital en el sector productivo. O sea, tenemos algún datito de aquí, algún dato de allá, que dan más o menos lo normal. La mayoría de la gente ya tiene el hardware, usa email, ese tipo de cosas, pero las empresas grandes tienen uso mejor, pero estamos hablando de cifras que en cualquier otra variable hubiéramos dicho que no importa. Imagínense si les hubiera traído los precios de 2010 o las tarifas de 2006, ¿no? Bien, y aquí terminamos el numerito, pero en realidad esto era la sesión 3. ¿Hay alguna pregunta antes de que pasemos a la 4? Sí. En este caso, cuando hablaba, por ejemplo, que no se sabe exactamente cómo está la facturación de estas empresas, Sí. ahorita cómo se puede determinar la nacionalidad de estas organizaciones, ¿De quiénes? de Google, de Facebook. Ah, eso es lo que viene ahora en el 4. Ah, Tenemos ahí. No, ahí lo que sabemos, por lo menos, pero ya adelantándose, a dónde están las casas matrices. Y eso está claro que están entre San Diego y la frontera de Canadá. O sea, más concentrados hacia San Diego que hacia el otro lado. Bueno, entonces ahora cerramos esto de la presentación 3, que por supuesto la van a tener como las otras, y vamos a ver de abrir la presentación 4, que es muchísimo más corta. Que sé que esta es la clase ingrata siempre, pero es como necesaria. Wilson. No sé, yo estoy No, esta... Bueno, vamos en la 4. Esta es muchísimo más breve y complementa a la anterior.
Ya vimos entonces que los grandes servicios en la región, redes sociales, buscadores, video en línea y mucho menor comercio electrónico. Aquí tenemos de vuelta los datos para que tengan las redes sociales. Fíjense que lo único que aparece nuevo acá es esta red, que se llama Taringa, que varios de ustedes la conocen, cuanto más joven más chance que la conozcan, que es una red que es importante, tuvo su base en Argentina, pero ahora es bastante general, y es el único latinoamericano que está jugando en este negocio fuerte. O sea, en una época estuvo Orkut, que en Brasil era bastante fuerte, después pero era de origen extranjero, fue adquirido, y cuando ven el resto, se acabó la Latinoamérica. O sea, pero hay un fenómeno que es que si hay una red, red social latinoamericana, existe la posibilidad de operar en estas plataformas. Es pequeña, estamos hablando de, digamos, una cifra que anda casi abajo del tercio bastante menos del tercio de lo de Facebook, pero vamos a ver si tengo algún cuadrito más de a dónde opera. Fíjense, si uno lo pone en las posiciones de sitios más usados, no solo de redes, sino de sitios, está en el lugar 20, tiene unos 20, hace unos cerca de ahí, en esta encuesta tiene unos 30 millones de visitantes únicos, y es una red que está más o menos con poder en lo que tiene que ver con Argentina, Chile y un poquito más, o sea, poca cosa más. Pero de alguna manera es lo que está jugando como redes sociales. Después tiene esta red social en Chile, pero es 1 millón, y aquí tenemos Orkut en Brasil, que es 5, y creo que ya fue adquirida. Entonces lo que sí encontramos es que en materia del punto más fuerte, que son las redes sociales, América Latina tiene un jugador intermedio y solo uno. O sea, no tiene ninguno de los jugadores de arriba y no tiene más que un jugador. Si uno va por los buscadores, o sea, porque estamos viendo la oferta, bueno, Google tiene 92 en Argentina, 95 en Brasil y 94 en México. O sea, no hay duda cuál es. Ya sabíamos, pero es bueno tener el numerito. Y fíjense que ni Bing, que tiene todo el aparato de Microsoft arriba, o sea, digamos, en buscadores no hay mayor duda. Y cuando vamos a los videos, obviamente lo primero que aparece es que YouTube es el que gana, hay Warner, hay Facebook, que era lo que se mencionaba hace un momento, pero empiezan a haber algunos jugadores, como por ejemplo Televisa, como Azteca Internet, o sea, digamos, en videos tampoco se tienen los puntos centrales de la oferta, pero empieza a haber más posibilidades. Y en lo que tiene que ver con video streaming, ¿no? ¿Qué tenemos? Netflix, ya sabemos que son los ganadores en ese tema, pero no es una cifra tan grande, 7 millones para este continente no es una cifra así terrible. Apple es importante, Google Play es más importante que Apple, pero cuando vamos en América Latina, fíjense, por eso les decía que aquí hay otro mercado para investigar. Fíjense la cantidad impresionante de operadores que ofrecen video, y acá no están todos, sino algunos seleccionados. A diferencia de buscadores, que yo tenía 95 y todo lo demás prácticamente nada, o en redes sociales, que sacando Taringa no había nadie más jugando, cuando yo llego a operadores, veo que en todos los países, claro, por ejemplo aquí está Movistar Play, que obviamente es de Telefónica, claro que obviamente es de América Móvil, pero ustedes lo que se encuentran es que en los videos, como veíamos hace un ratito, básicamente sí existe un espectro a donde el fraccionamiento de la oferta local es importante. Cuando uno llega a comercio electrónico hay algo, aquí están los globales, ¿no? Que están los grandes jugadores, sin embargo se encuentra, o sea, como les decía, Mercado Libre, que ya figuraba entre los más grandes, Mercado Libre prácticamente tiene en todos los países, y cuando van a los otros es un fenómeno de Brasil. O sea, digamos, lo que uno encuentra en comercio electrónico latinoamericano es Mercado Libre, que eso sí, bueno, aquí es Mercado Libre .com.mx, o sea, y después lo otro que hay es esencialmente Brasil. Y entonces viene la pregunta, ¿no? Las razones de este predominio de los operadores globales. O sea, digamos, aquí hay un punto serio
porque si yo digo por lo menos un tercio no, o sea, son los jugadores con los operadores de telecomunicaciones. Sacando México, a donde América Móvil es nacional, en todos los demás países es un duopolio prácticamente de dos grandes transnacionales, América Móvil y Telefónica, con algún player nacional. Entonces uno encuentra, ¿qué pasa? Lo primero que uno encuentra, obviamente sabemos que aquí hay economías de red, aquí hay economías de escala, no hay duda, eso ya lo habíamos visto antes, pero uno lo que va a encontrar es básicamente, que los operadores sí han hecho adaptaciones a las situaciones nacionales. O sea, han puesto reproductores nacionales para acelerar la velocidad y han hecho adaptaciones tanto de idioma como de contenido. O sea, de alguna manera hay un aspecto de, digamos, de atención al mercado. Y después hay otras cosas que la vinculación, como yo le decía también hace un momento, lo de LinkedIn es bastante claro. O sea, a ustedes les preocupa poco el efecto que puede tener su currículo en el Brasil. Entonces, de alguna manera, hay algunas actividades a donde podríamos estar explorando mucho más la alternativa, porque un mercado global de currículum no hace tanto sentido. Pero después vamos a ver que, digamos, hay problemas con los recursos humanos y económicos, eso lo vamos a ver cuando veamos el índice de digitalización, y alguna gente lo que dice, bueno, lo que hablábamos hace 2 horas casi, mientras yo tengo mucha regulación para las telecomunicaciones, todas estas plataformas funcionan en un universo absolutamente desregulado, ¿no? Y un poco quería ir terminando esto, ya cerrando cosas que habíamos visto. Digamos, está todo el tema de que si esa regulación es necesaria o no. O sea, hay gente que dice, estos tienen un control de mercado muy grande, pero también dice, bueno, los supermercados tienen un control de mercado grande también, y no por eso regulo los supermercados. Aquí esto es un servicio público, ¿no es? Ahí está toda la discusión, bueno, si la telefonía es un servicio público, bueno, las plataformas estas globales son o no un servicio público. Eso es un tema en discusión, está abierto. Y por otro lado, la duda que tienen los reguladores, que son gente que se preocupa mucho por estos temas, es que no será que yo regulo esto bajo la expansión de estos servicios, y estos servicios son los que me están arrastrando la digitalización de la economía. O sea, si yo hubiera prohibido Facebook hace unos años, ¿el grado de digitalización de las personas sería el mismo o no? No sabemos. Pero, digamos, para un regulador dice, bueno, yo meto una regulación acá, ¿y qué me pasa si yo la gente me baja de 20 horas por mes a 10 horas por mes, y yo en lugar de ser un país que avanzo hacia la sociedad y la economía digital, me freno? Bueno, eso para un regulador no es una pregunta menor y no se sabe mucho de él. Hay que reconocer, ¿no?, que hay países a donde los aparatos de regulación no tienen la calidad de los países más avanzados de América Latina. Hay países que tienen subsecretarías o secretarías de telecomunicaciones muy profesionales y que están en el debate mundial, y hay otros países que realmente tienen aparatos que no les da para hacer la regulación. O sea, no es simplemente un punto si es interesante o no es interesante, si Y por otro lado, fíjense, no es lo mismo. O sea, hace un tiempo hubo un conflicto entre un juez brasilero y Facebook, después hubo un conflicto con WhatsApp, ¿no? Entonces le dieron una orden que transmitiera cierta información a la justicia, no lo cumplieron, y dieron la orden de parar por 2 días a WhatsApp. Lo cual es una cosa muy rara, por lo mismo decir que la empresa de aguas no cumple con la ley, entonces le corto el agua a la gente, ¿no? Pero bueno, tomaron esa decisión. Pero fíjense cuál fue el efecto. Resulta que se descubrió que gran parte de las comunicaciones entre médico y paciente de la clase media para arriba se hace por WhatsApp. O sea, el típico paciente que tiene que estar controlando que me subió la presión, me bajó la presión, ese tipo de cosas. Bueno, eso todavía no se hace por máquina, no se hace todavía por el Apple Watch, pero se hace por WhatsApp. Y otra cosa de que eso nos contaron, son cosas notarias, pero bueno, ¿qué pasa? Yo corto, y fíjense que WhatsApp no es Google. ¿Qué pasa si yo corto esto y la comunicación entre pacientes y médicos se complica? Las reservas o sea, todo el aspecto de salud fue fuerte, pero la otra le fue peor todavía. Hablaba con gente que estaban en los negocios de exportación.
exportaban de Brasil a diferentes países, entre ellos del Caribe, y cortaron WhatsApp, creo que fue a medianoche de un día, y como a las 8 de la mañana le estaban mandando mails, que nadie más ya casi manda mails, de los clientes preguntando si la empresa había tenido algún problema económico porque habían hecho un pedido a las 6 de la mañana que no había sido contestado. O sea, y eso estamos hablando de comercio internacional, ni siquiera comercio nacional, ya estaba siendo hecho, ¿por qué? Por el mecanismo más barato que existe. Y el mecanismo más barato que existe y más rápido que existe es WhatsApp. Entonces, no es tanto como propaganda de WhatsApp o que se haya equivocado el juez, sino que eso es la duda de un regulador. Si un país del tamaño de Brasil tiene problemas para hacer una parada de esa, piensen lo que pasa en un país mucho más chico. Entonces, acá, claro, ya no es el tema de organización industrial, ni es el tema de sociología, este es el tema para los que les gusta regulación. Para la gente que quiere estudiar regulación, algo vamos a ver el viernes, pero acá hay un tema muy fuerte en lo que tiene que ver con tamaño de países también. Y lo otro es que hay que ser conscientes de que uno dice, bueno, ¿por qué no lo regulamos? O ¿por qué tampoco no es de echarnos abajo? ¿O por qué no tenemos un Google nosotros? Bueno, los europeos tampoco tienen un Google. Y eso no es porque no haya libros hasta de Mazzucato escribiendo por qué Europa no tiene un Google. O sea, de alguna manera, lo que uno se encuentra es que algunos de los desafíos que tiene América Latina por delante no han sido tan fácilmente superados por gente como la Unión Europea. ¿Han mejorado la accesibilidad? Sí. ¿Ellos están en 80 de internet y nosotros estamos en 50? Sí. ¿Los precios nosotros estamos en 2%, ellos están en 0.1%? Sí. Pero lo que tiene que ver con las plataformas de agregación, por ejemplo, están igualitos que nosotros. O sea, no tienen su Facebook, no tienen su Google. ¿Quién tiene su Facebook y su Google? China. O sea, China tiene todo su aparato, Baidu, que funciona como a los efectos del search, tienen WeChat, que tiene todos los efectos de redes sociales, y tienen Alibaba, que tiene todos los efectos y es mucho más grande que Amazon. Entonces, fíjense, porque generalmente uno dice, uy, ¿por qué América Latina siempre estamos mal, no hacemos lo que hace cuanta? Los europeos tienen recursos, tienen el capital humano y no va. Y una cosa es, y con esto cierro, porque me quedan como unos 9 slides más de otro tema, pero mejor empezamos mañana, porque todo tiene, la capacidad de absorción llega siempre a su máximo. ¿Qué es lo importante de eso? Cuando ustedes encuentran que tenemos esa dificultad, y cuando veamos Big Data el jueves, ¿qué es lo que sucede? Así como había economía de escala y economía de red, existen las economías derivadas de la acumulación de información. ¿Se acuerdan cuando ayer hablábamos del escape digital, ¿no? Que ustedes van dejando? Pero bueno, ¿cómo hago yo? Y eso, piensen en una empresa alemana o una empresa francesa, son los que tienen plata, ¿no? Para competir con el motor de búsqueda como Google, que tiene los datos de 800 o 900 millones de personas acumulados en los últimos 10 años. La búsqueda, fíjense, Bing no los pudo ganar inclusive. O sea, la calidad de la respuesta de la búsqueda tiene que ver, bueno, además de toda la parte de infraestructura de las redes, tiene que ver con el stock de datos que tengo. Entonces, el que tiene más datos tiene una barrera de entrada que no es así que aquí llego, yo tengo capital humano, tengo capital dinero, tengo regulación, ¿y a dónde está su stock de datos para que esto rinda? Acuérdense lo que le pasó a Apple cuando quiso sacar los mapas igual que Google Maps, ¿no? O sea que dio para aquí, ahora está ha mejorado bastante, pero fíjense, aparece un tema nuevo que no teníamos, que era, siempre acuérdense cuando uno estudiaba Bain y esos autores, de cuáles eran las grandes barreras a la entrada. La grande barrera a la entrada era el capital inicial y la otra gran barrera a la entrada era la diversificación de productos. Ahora parece que no. Esas son verdad, pero gente que tiene capital inicial y que podría tener el producto no tiene el stock de datos para tener una búsqueda igualmente eficiente. ¿Y cómo freno ese loop positivo? Nadie tiene idea. Y la verdad, porque yo estuve leyendo últimamente
un libro bien importante de Mazzucato que digamos, habla específicamente por qué Europa no tiene un Google. Dice, bueno, tenemos que usar mecanismos que son los típicos que ustedes pensarían de política industrial, lo que pudo usar Nacional Financiero, Cepafin hace 20 años, apoyo estatal, crédito barato, ¿verdad? Y después tenemos que ponernos a pensar seriamente cómo cortamos esta brecha. Tenemos que pensar seriamente. O sea, aquí hay otro temazo. Tampoco podemos decir esto llegó para quedarse, porque hemos visto que varios jugadores desaparecieron y otros aparecieron. Pero no es así nomás que yo digo, voy a empezar a jugar en estas plataformas. Ok, bueno, todavía quedaban otras cosas más, pero como es cambio de tema, lo dejamos para mañana, que para cuadros hoy ya Pero lo que hay que memorizar es bastante corto. No estamos tan mal, vamos mejorando, pero la distancia todavía es grande del centro y hay algunas cosas que no sabemos y otras que tampoco, que si bien sabemos que son importantes, lo más que podemos decir es hay que estudiar. Y esto es con la bibliografía del mes pasado, o sea que no es que, o sea, simplemente son temas de investigación. Entonces seguimos mañana mañana va a ser un poco diferente, ya vamos a empezar a hablar de índices de digitalización para tener una variable independiente, ver los efectos sobre producto, empleo, ese tipo de cosas, y cerrar con políticas para ver ya el jueves y viernes los temas más novedosos, ¿no? Ok, seguimos mañana. Gracias.